Oremos. Señor, tú que hiciste toda la creación, tú que creaste de la oscuridad la luz, te rogamos que ilumines con tu luz nuestros corazones, que hagas resplandecer luz a nuestras vidas por medio de tu palabra, santa, poderosa y preciosa. Amén. 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 Estas son unas palabras muy famosas las que hemos leído en el Evangelio de Mateo. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzgan serán juzgados. Estas, de lejos, creo yo, las palabras más conocidas del Sermón del Monte. Mucha gente, incluso no creyentes, citan este primer verso del capítulo 7. No juzgues para no ser juzgado. Ahora, este sermón contiene las más elevadas enseñanzas éticas de la historia, instrucciones para vivir bien, en paz y armonía. Estas enseñanzas son muy valiosas, tanto que incluso sistemas legales, códigos y leyes de muchos países se han basado en la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Cualquier persona que lee el Sermón del Monte puede extraer una enseñanza, una aplicación para su vida. Pero no cualquiera puede entender el propósito del sermón, lo que quiere lograr en nosotros. No debemos olvidar que el punto más importante del Sermón del Monte está en el capítulo 5, verso 48. Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. El punto del Sermón del Monte es que Jesús quiere que seamos como su Padre. Él quiere presentarnos al Padre. Quiere que seamos transformados en hijos de Dios, en discípulos. Él no quiere solamente enseñarnos a ser mejores personas. Él no quiere solamente enseñarnos a hablar la verdad, a no juzgar, etcétera, etcétera. Él quiere que seamos hijos del Padre, que viven como el Padre. Ese es el propósito del Sermón del Monte. Y ahora en esta sección del sermón nos vamos a enfocar en 3 puntos, en 3 aspectos de cómo un hijo de Dios vive. Y son 3 puntos bien simples. No juzgues, ten discernimiento y depende completamente de Dios. No juzgues, ten discernimiento, depende completamente de Dios. Vamos a primero de estos 3 puntos. No juzgues, versos 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados. Me pregunto cómo se estarían sintiendo los discípulos que han estado escuchando el sermón de Jesús hasta este punto. Estoy seguro que varios de ellos, a estas alturas del sermón, se estaban sintiendo terriblemente mal. Porque muchos de los que escucharon este sermón ya se habrán dado cuenta que han fracasado en muchas o en todas las cosas que Jesús ha dicho hasta ahora. Por ejemplo, en cosas como el enojo, enojarse con el prójimo, o el dinero, o el sexo, o el tema de la oración. No me cabe duda que muchos de los que estaban escuchando este sermón se dieron cuenta que, no he estado viviendo a la altura. Yo pensé que estaba bien, que era santo y bueno porque no había matado a nadie, pero viene Jesús y me dice que si me enojo con mi prójimo, ya quebranté el mandamiento, no matarás. Entonces algunos ya se estaban sintiendo mal. Pero tampoco me cabe duda
de que habrían otros que todavía estaban muy felices diciendo, amén, Jesús, predícanos, enséñales a estos pecadores lo que tienen que ser. Dinos lo que queremos y necesitamos escuchar. No me cabe duda que todavía había algunos que estaban felices porque no se miraban a sí mismos en falta, en error, sino que cuando Jesús enseñaba acerca de la mentira, acerca del enojo, sus mentes iban para, sí, esta persona necesita escuchar eso. No, qué bueno que Jesús está predicando eso porque yo conozco que mi vecino es súper enojón, él necesita escuchar eso. Y se sentían bien consigo mismos. Por fin un predicador condena el materialismo. ¡Qué bueno! Porque yo tengo un vecino que ama el dinero. Necesita escuchar esto. Y lo mismo pasa para muchos de los que leen el Sermón del Monte hoy día. Muchos leen esta palabra y piensan que no es para ellos. Por eso es que Jesús apunta precisamente a estas personas que en sus mentes están apuntando y señalando con el dedo a otros. Y les dice, no juzgues para que no seas juzgado. Hay mucha gente que está apuntando con el dedo a otro. Este necesita escuchar esto de Jesús. Pero aquí viene Jesús y Él les apunta con el dedo a ellos. No juzgues. Este es uno de los versos, como decía al principio, más conocidos y citados de la Biblia. Un pastor estaba predicando acerca de que Jesús es el único camino para llegar a Dios y que todas las otras religiones no conducen al cielo, que solamente puedes llegar al cielo por medio de Jesús. Y alguien del público se paró y le dijo, no juzgue. ¿Cómo puede juzgar a las otras religiones? Cuando un cristiano expresa su punto de vista sobre la identidad hoy día, sobre la sexualidad, he escuchado que muchos le citan este mismo versículo, no juzgues, estás juzgando. Este verso es muy conocido, pero estas personas no han entendido lo que Jesús está diciendo en estos versos. ¿A qué se refiere cuando Jesús dice no juzguen? ¿Quiere decir que no debemos hacer ningún tipo de juicio? ¿Que si yo veo que algo está mal en otra persona no debo juzgarlo, no debo decirlo? Jesús no está diciendo que debemos eliminar de nuestra mente nuestra capacidad de pensamiento crítico, de nunca hacer una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, en este mismo pasaje, en el verso 6, Jesús dice que no debemos dar lo santo a los perros, ni debemos dar perlas a los cerdos. Entonces, algún tipo de juicio tenemos que hacer para discernir quiénes entran en la categoría de perros y cerdos. Entonces, el no juzgar no quiere decir no hacer un tipo de discernimiento, de juicio. En el verso 15 de este mismo capítulo, Jesús dice, cuídense de los falsos profetas. Nunca vamos a cumplir esto si es que no aprendemos a juzgar quiénes son los falsos profetas. Entonces, cuando Jesús dice no juzguen, no está diciendo que no podemos juzgar, que no podemos discernir el mal en las personas o el error en las personas. Cuando algo es malo o cuando alguien comete una maldad. Al contrario, los cristianos debemos tener discernimiento. Debemos saber juzgar lo que está bien y lo que está mal. Y al que está bien y al que está mal.
Entonces, ¿qué es lo que Jesús está prohibiendo aquí cuando Él dice no juzguen? Lo que Jesús está prohibiendo aquí es un espíritu criticón que nace del orgullo. Eso es lo que Él está prohibiendo. Jesús está hablando en contra de la actitud criticona, juzgona, que nace de nuestro orgullo. Porque es fácil subirnos a un pedestal, al pedestal de nuestro ego, y desde ahí juzgar a los demás. Y decir, tal persona no es buena como yo, tal persona no ora como yo, tal persona. Queridos, sucede algo muy poderoso en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando descubrimos el error en otras personas. ¿Qué pasa en nuestros corazones y mentes cuando descubrimos error o falencia en otras personas? Nos sentimos mejor con nosotros mismos, ¿no es cierto? Nos sentimos mejor con nosotros mismos. Por eso se siente tan bien funar a otros. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué es tan de moda el funar? La funa. Porque se siente bien. Se siente bien apuntar el error, la equivocación, el pecado de otros. Porque al hacerlo, nos aparta la mirada de ver mis propios errores. Si yo estoy luchando con la flojera, pues descubro a alguien que es más flojo que yo, o a alguien que se le nota más que a mí. Oh, ¿has visto tal persona tan flojo? Y lo disfruto. ¿Por qué? Porque me aparta de la mirada de mi propio pecado. Es lindo corregir a otros. Siempre yo pensé que mis profesores disfrutaban enormemente corrigiendo mis errores en mis exámenes. Parecía que lo disfrutaban tanto. Ponerme error con rojo. Es fácil percibir el mal, percibir el error en los demás. Y cuando lo atacamos, cuando lo criticamos, cuando lo condenamos, nos sentimos bien. Nos sentimos aliviados, nos sentimos mejor, porque hay alguien que es peor que yo. Esa actitud es la que Jesús está condenando aquí. Necesitamos aprender lo que Él está diciendo. De hecho, Jesús nos da un ejemplo bien absurdo, bien ridículo, de un cirujano que se está preparando para remover cuidadosamente una paja incrustada en el ojo de su paciente. Se lava las manos, se alista, tiene a la enfermera, el anestesiólogo a un lado y al otro, pero no se da cuenta que en su propio ojo hay un tronco, una viga incrustada. Entonces gira a un lado para mirar y le golpea con el tronco a la enfermera y la noquea. Gira al otro lado y golpea y noquea al anestesista. Los instrumentos salen volando. Es ridículo. El ejemplo que pone aquí Jesús es ridículo. ¿Te imaginas a alguien que quiera remover la paja del ojo de una persona y tiene un tronco incrustado? Es imposible. Ni bien te giras vas a golpear a alguien. Es una situación ridícula. Es un ejemplo tonto. Y esa es la intención de Jesús. Él está diciendo, ustedes son así de ridículos y tontos cuando juzgan y critican a otros sin atender a sus propias faltas y errores. Y queridos, todos nosotros tenemos esta lucha. Mi tendencia natural, mía, es de minimizar mis errores, minimizar mis pecados y maximizar los pecados de los que están cerca mío, de los demás.
Nos causa placer hablar de las faltas de los demás. Tengamos mucho cuidado con esto. Jesús dice que eso es una tontería. Es literalmente como alguien que quiere quitarle la paja en el ojo a una persona teniendo una viga en su cara, un tronco en su cara. Es fácil concentrarnos en la paja en el ojo del hermano y no ver la viga en el nuestro. Qué ridículos podemos llegar a ser. Por eso Jesús usó este ejemplo. Ahora, eso no quiere decir que está absolutamente prohibido para nosotros hacer cualquier juicio de lo que es incorrecto. La Biblia nos enseña que debemos corregirnos mutuamente. Hay un lugar para la iglesia, para la amonestación, para llamarnos a la santidad. Si alguien está pecando, de la iglesia, los hermanos tienen que acercarse y decirle a la persona, estás pecando. Llamarle al arrepentimiento. Pero nunca debemos hacerlo desde un pedestal del orgullo, considerándonos superiores. De hecho, este pasaje nos enseña que antes de amonestar al hermano, yo debo ser muy cuidadoso de mirarme a mí mismo. ¿Cómo estoy yo? Quizás sí, es verdad que descubro que mi hermano está luchando con una prueba, con un pecado. Pero ¿cómo estoy yo en ese pecado? ¿Cómo estoy yo con ese mismo tipo de problema? En la iglesia debemos juzgar el carácter y la madurez cristiana de los distintos miembros de la comunidad para alentarnos a crecer en santidad. Es bueno ayudar a alguien a quitar la paja de su ojo. Debemos hacerlo, pero nunca debemos hacerlo con un sentido de superioridad. No juzguemos. Vamos al segundo punto. Tengan discernimiento, verso 6. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Este verso trae un maravilloso equilibrio a la enseñanza de no juzgar. Nuestro Señor realmente era el mejor maestro. Porque si tuviéramos solo los versos 1 al 5, entonces podríamos pensar que nadie debería juzgar nada de nadie. Y podríamos sentirnos obligados a tener que pensar que todos son buenos, todos son verdaderos, no debemos decir ni criticar el mal de nadie, no debemos mirar la paja de nadie y no debemos presuponer nada malo de nadie. Pero eso sería una locura. Por eso es que Jesús nos da el verso 6. Después de decir no juzguen, Jesús dice tengan discernimiento. Tengan discernimiento. No le den perlas a los cerdos. En una de sus parábolas, el Señor Jesús comparó el reino de los cielos con una perla preciosa. Y en otro lugar, compara el reino de los cielos con un tesoro. Siempre Jesús que habla del reino de su Padre, lo expresa en ese sentido, como algo precioso, algo valioso. Piensa un momento en las cosas más caras y lujosas que has conocido en tu vida. Edificios de lujo, autos de lujo, carísimos, joyas, dinero, obras de arte invaluables, adornos, lujos. Hay mucha riqueza y gente con mucha riqueza en esta vida, tanto que parece que vivieran en una realidad alterna. Nos cuesta imaginar una vida con tanto dinero, tanta riqueza. Jesús es mejor que eso. Él es
infinitamente mucho más precioso que todo eso. En Jesús encontramos amor perfecto, integridad, santidad. Y gracias a su resurrección encontramos perdón perfecto, acceso al cielo, una amistad con el Padre. Como nuestro Padre, somos adoptados y llegamos a tener una vida plena. En Jesús podemos vivir como se supone que deberíamos vivir, para lo que fuimos creados para vivir, en perfecta paz, seguridad y amor, en servicio a Dios. ¿Qué puede compararse con eso? ¿Qué riqueza, qué tesoro es mejor que eso? Que tener una relación con el Padre. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Que no hay nada mejor, que no hay riqueza más grande que ser del reino de Dios. Por eso Jesús Él dice que el Evangelio es algo precioso, algo santo, algo hermoso, que no debe ser dado a los perros ni a los cerdos. Eso está diciendo en el verso 6. Y ahora, ¿quiénes son los perros y los cerdos? Aquí tenemos que aprender a juzgar, a discernir. Ahora, los perros de los que está hablando aquí Jesús no son esos lindos regalones que nos mueven la cola y nos esperan todos los días con una sonrisa en la casa. En los días de Jesús, los perros eran animales salvajes que vagaban en jaurías buscando comida en los basurales. Eran animales de la peor calaña. Y los cerdos eran animales detestables e impuros para los judíos. Entonces, cuando Jesús habla de los perros y los cerdos, está hablando de animales asquerosos que se revuelcan en la basura. Entonces, la enseñanza de este verso es fuerte. Él no solamente está comparando a gente con perros y cerdos, sino que nos está animando a no compartir el Evangelio con ellos. Es fuerte. Hablando de juicio. ¿Dónde entonces en las Escrituras encontramos algo semejante? ¿Acaso Jesús no nos ordena ir y hacer discípulos a todas las naciones? Por supuesto que sí. Debemos ir a toda clase de gente. El apóstol Pablo dice que no debemos hacer acepción de personas. En otras palabras, no debemos discriminar a nadie de quienes son merecedores y quienes no son merecedores de escuchar el Evangelio. No debemos discriminar, no debemos pensar quiénes no merecen escuchar el Evangelio. Y espero que todos tengamos este corazón, este anhelo de compartir el Evangelio a todos. Por muy difícil que encontremos algún tipo de persona, por muy pecador o malvada que sea una persona, porque en la vida vamos a encontrar a gente que a nuestros ojos no es material de cristiano. Lo vemos y decimos, no me lo imagino viniendo a la iglesia. No debemos hacer acepción de personas. Por mucho de que haya gente como el asesino de cristianos llamado Saulo de Tarso, más tarde Pablo, o como el tremendamente libertino y mujeriego Agustín, San Agustín, o el malvado traficante de esclavos, John Newton, a quien debemos la autoría del hermoso himno Sublime Gracia. Ninguna de estas personas, si tú los mirabas, era material de cristiano. Asesinos, libertinos, mujeriegos, traficantes de esclavos. Pero alguien les compartió el Evangelio.
y sus vidas fueron transformadas. Entonces somos llamados a proclamar las buenas noticias a todos. A todos. Aunque no tengamos una pizca de confianza de que esa persona se va a convertir. No debemos negarle el Evangelio a nadie. Eso nos lleva nuevamente a la pregunta, si eso es así, si es que debemos predicar el Evangelio a todos, y Jesús nos ordenó predicar el Evangelio a todos, ¿quiénes son los perros y los cerdos del verso 6? A quienes no debemos darles el tesoro del Evangelio, la perla del Evangelio. La clave está en la naturaleza de estos animales. Los perros salvajes y los cerdos, por naturaleza, siempre van a volver a la carroña. Siempre van a volver a la basura. No reconocen la belleza de una perla. Es imposible. De igual manera, Jesús dice que habrá gente que rechaza violentamente, que rechaza persistentemente, que rechaza fuertemente el Evangelio. Gente cuya reacción será, cuando escuche el Evangelio, será de violencia, de odio. Gente a quienes compartirles acerca de Cristo, lo único que va a lograr de parte de ellos es violencia. Que van a querer pisotear el Evangelio y van a querer despedazarnos a nosotros. Si alguna vez encontramos a alguien así, violento al Evangelio, Jesús nos dice, no debemos darles la perla del Evangelio. Entonces, ¿quiénes son los perros y los cerdos? Aquellos que rechazan violentamente, aquellos que rechazan el Evangelio y procuran hacernos daño. Si nos encontramos con gente así, debemos darnos media vuelta. De hecho, Jesús, cuando envió a los 12 apóstoles a predicar las noticias, les dijo que si ellos encuentran un hogar, una casa que les cierre las puertas, ellos debían sacudirse el polvo de esa casa, el polvo de los pies. Y el apóstol Pablo siguió este principio. Él fue primero a predicar a los judíos el Evangelio. Pero los judíos lo rechazaron violentamente. ¿Qué hizo Pablo? No voy a darle las perlas. Y se fue a los gentiles. Y gracias a eso el Evangelio llegó a nosotros. Entonces, hermanos, debemos tener discernimiento, sabiduría. Vamos al tercer punto. Depende completamente de Dios. Versos 7 al 11. Jesús está llegando al final de su sermón y muchos de sus oyentes originales creían que podían llegar al reino de Dios por sus propios méritos, por su propia obediencia. Pero el Sermón del Monte les demuestra que no tienen esperanza. Muchos creían que podían guardar los mandamientos al no asesinar, al no cometer adulterio. Pero el Sermón del Monte les ha enseñado que tan solo con una actitud de corazón ya quebrantaron esos mandamientos. Y ahora nos demuestra que somos fáciles de juzgar a otros y sentirnos superiores. Jesús dice que no podemos entrar a su reino en base a nuestro comportamiento, en base a nuestros buenos actos. A Dios no podemos engañarlo. Él ve las intenciones de nuestros corazones. Él conoce nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Y es por eso que estos versos vienen como un bálsamo. Porque Jesús está diciéndonos que no depende de nosotros. Depende de Dios. Verso 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Jesús dice que podemos acercarnos a la puerta de Dios y llamar. Podemos acercarnos
a Él y buscar. Mira el verso 8, es una invitación para todos. Todo aquel que pide, recibe. Jesús sabe que somos malos, sabe que hemos roto todos y cada uno de los mandamientos de su Padre. Dios nunca podría perdonarnos, nunca debería perdonarnos por nuestro desempeño. Pero aún así, a pesar de nuestra maldad, a pesar de que los discípulos hemos quebrantado los mandamientos, Jesús dice, pidan, busquen, llamen, acérquense, pidan, busquen y llamen, porque Él murió en la cruz recibiendo el castigo de nuestros pecados y nuestra maldad para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Hermanos, este es el Evangelio. Y quiero que notes que Jesús usa el tiempo presente en estos verbos. Una mejor traducción sería, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Y la ilustración que Jesús da en los versos 9 y 10 es potente. ¿Quién de nosotros, dice, siendo malos? ¿Quién de ustedes siendo malos? ¿Te das cuenta cómo Jesús nos conoce? Siendo malos, ¿le da cosas malas a sus hijos? ¿Le darías una piedra a tu hijo si tiene hambre? ¿O una serpiente? ¡Qué locura! Nadie en su sano juicio haría eso con su hijo. ¿Cuánto más el Padre dará cosas buenas a los que pidan, a los que busquen, a los que llamen, a los que reconocen su necesidad? Queridos hermanos, porque el reino de Dios no es para los orgullosos, los que se suben a su pedestal de religiosidad, a sus buenas obras, y desde ahí apuntan con el dedo a los demás. El reino de Dios no es para ellos. El reino de Dios tampoco es para los perros y cerdos que rechazan el Evangelio y lo pisotean. El reino de Dios es para este tipo de personas, los que buscan, los que tienen necesidad, los que reconocen que ellos en sí mismos no pueden producir, no pueden encontrar, no pueden tener, necesitan ir al Padre. Y Jesús quiere que vayamos al Padre. Por eso Él dice, vengan, vengan, vengan y llamen, busquen y se les dará. Este es el precioso llamado del Evangelio. Y finalmente, en el verso 12, el Señor nos llama a tratar a otros con amor y misericordia. Esa es la misericordia del reino de Dios. La gran misericordia de Jesús, que debe ser ahora parte de nuestra misericordia. Tratemos a los demás como queramos ser tratados. Este es el Evangelio. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos pidiendo de Dios? ¿Estamos anhelando a Dios? Pidamos el reino. No seamos nunca como los que rechazan el Evangelio, la perla. Al contrario, seamos los que buscan, los que piden, los que llaman. Amén.